Para las preguntas 110 a 112 tenemos la siguiente información. El derretimiento de los casquetes polares en el Polo Sur ha venido aumentando desde el año 1951, debido a un incremento en la temperatura, en la cual afecta las aguas de sus océanos cercanos. Con el objetivo de establecer si el aumento de temperatura ha afectado la salinidad, unos investigadores decidieron medirla en una primera estación de muestreo en los océanos cercanos al Polo Sur, desde 1955 hasta el 2007, obteniendo los resultados que se muestran en la gráfica. Bueno, para esta pregunta entonces tenemos un escenario de contexto escrito y una gráfica que constata la información que nos están indicando. Vemos una línea de tendencia. Esto se hace precisamente para valorar los datos que se han obtenido. En la parte del eje X tenemos los años y en la parte del eje Y muy seguramente sean las temperaturas o la salinidad registrada. Depende de lo que nos digan en el enunciado de la pregunta. ¿Listo? Entonces, pues ahí podemos observar que van decreciendo, es decir, pues va disminuyendo de acuerdo a lo que nos está mencionando el enunciado como tal. De acuerdo a eso tenemos la primera pregunta, la 110. Con base en la información que midieron los investigadores y los resultados obtenidos en la gráfica, ¿cuál de las siguientes hipótesis se evaluó? Entonces, verificando la gráfica, ya nos están preguntando qué variable va a ir aparte de los años con respecto a la información que estábamos observando en la gráfica. Entonces nos dice A, la salinidad de los océanos cerca al Polo Sur, ¿cuándo cambió entre 1955 y 2007? Entonces, si nosotros miramos la información, pues el eje X sí está en 1955 hasta el 2007, si lo podemos ver allí en esta parte, 2005, 2006, 2007, y pues la salinidad en este caso sería esta. Entonces, pues miremos qué otras opciones de respuesta tenemos y si no, pues esta sería la más viable. B, las temperaturas más elevadas del Polo Sur que se registraron entre 1955 y 2007. Bueno, si nosotros miramos el objetivo del estudio era mirar si el aumento ha afectado la salinidad, no si la temperatura es directamente afectada mediante el aumentar los años. Entonces digamos que la variable que estaría aquí no sería precisamente la temperatura, sino digamos la salinidad, que es lo que se está afectando de manera decreciente a lo largo de que aumentan los años puntualmente. Miramos la opción C. La salinidad en los océanos del Polo Sur y Norte fue igual entre 1955 y 2007. Claramente la línea de tendencia nos da a indicar, o pues en gráficas nos muestra un patrón de ascenso, constancia o de deceso. En este caso, pues la línea va directo en deceso, es decir, que no permanece igual, y estamos observando es la distinción en el Polo Sur, más no en el Polo Norte. Así que la opción C definitivamente tampoco nos compete al enunciado de la pregunta. D. El derretimiento de los casquetes polares disminuyó de forma constante entre 1955 y 2007. Sí, el derretimiento pues pudo darse, pero lo que nos están mostrando es en la gráfica, en los resultados, es un muestreo que se realizó para mirar la afectación de la salinidad, más no la temperatura como lo habíamos mencionado antes, más no el derretimiento de los casquetes polares. Por ende, la opción correcta para la pregunta 110 sería la opción A. Continuando con la pregunta 111, que también refiere a pues, el enunciado anterior, miramos, en una segunda estación de muestreo, es decir, ya vamos a colocar 2, se registró que la salinidad en el 2005 fue de 3,481 gramos disueltos en 100 gramos de agua, teniendo en cuenta que, entonces, miramos el 2005, 3,81, ¿sí? En una estación 2. Habrá que ver qué pasa aquí en el 2005, porque aquí es 34,74 aproximadamente en el primer muestreo. Lo que podemos observar aquí también en la pregunta es que nos están haciendo aclaración a un tema que pues es en química denominado unidades de concentración. Y
así nosotros no lo recordemos en el momento de la pregunta, nos los están haciendo esclarecer en la misma. Nos están diciendo que 1 gramo de soluto es igual a 1 kilogramo de solvente, lo que es igual a decir 1 gramo de soluto son 1000 gramos de soluto, que eso equivale a 1 kilogramo. Entonces, en comparación con la primera estación, es lo que estábamos mirando anteriormente, ¿cuál de las dos estaciones presentó mayor salinidad en el año 2005? Entonces miremos, opción A, la primera estación porque su salinidad fue 10 veces más grande. Miremos, aquí sería, si fue de 3,48, ¿cierto? Pues 10 veces sería la multiplicación de los mismos. Entonces ya habíamos observado que en la gráfica, aquí teníamos que en el 2005 teníamos alrededor de 34,70, porque no alcanza a ser exactamente 74, en una aproximación pues, a lo visual, ¿no? A lo que podemos observar. Entonces, pues puede llegar a ser, pero pues 10 veces más grande, implicaría muchos más números y pues la multiplicación no nos daría congruente con el valor de la gráfica. La opción B, la segunda estación porque su salinidad fue de 1 sobre 10 veces más grande, 1/10, pues claramente no es del todo cierto, entonces pues no sería matemáticamente correcto. C, la primera estación porque 34,77 gramos disueltos en 1 kilogramo de disolvente equivalen a 347,7 gramos disueltos en 100 gramos de disolvente. Lo que hacen allí es transformar el primer dato de la primera estación, que aquí les llaman 34,77, pues ahí atravesando el punto, y pues lo elevan o lo multiplican por 1000 para colocar 3,47 gramos disueltos. Puede ser una buena, puede ser una buena idea, sin embargo, pues miremos la última respuesta. La segunda estación, porque 3,481 gramos disueltos en 100 gramos de disolvente equivale a 34,81 gramos disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Esta opción es particular, ¿por qué? Porque ese dato es coherente con el enunciado y es coherente con la muestra matemática que nos están dando en la pregunta. Eso quiere decir que pues va a inferir prioridad la pregunta antes que la respuesta. Entonces, en ese orden de ideas yo puedo decir que la opción C puede ser muy viable, pero la opción D encaja con los valores, las definiciones, la sintaxis de la pregunta y por lo tanto mi pregunta 111, su respuesta válida sería la opción D. Vamos para la pregunta 112. Entonces, de acuerdo con lo anterior, seguimos en el mismo tratamiento de datos. ¿Cuál es la causa del cambio de la salinidad del agua en los océanos cercanos al Polo Sur? Aquí en esta pregunta ya no nos están especificando observar la tabla o los datos o los años o el contexto de la pregunta. Nos están dando a entender por medio de una pregunta la conclusión o la hipótesis o a dónde se quiere llegar con este análisis que se hizo. Entonces, una de las causas del cambio de la salinidad puede ser, vamos a mirar, A, el derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas porque este incrementa la temperatura en el océano. En teoría, pues el derretimiento puede darse por esta razón, debido a que si nosotros observamos la gráfica ya nos queda claro que está hablando de salinidad. Ella va aumentando su escala en esta parte, a pesar de que nosotros pues ya identifiquemos en un primer muestreo que ha descendido esa salinidad. Entonces, esa salinidad puede ir decreciendo, sí, y puede ser gracias al derretimiento de los casquetes polares que aumenta la concentración de sales disueltas, pero vamos a mirar el resto. El derretimiento de los casquetes polares aumenta la concentración de sales disueltas porque cuando el hielo se derrite, también se derriten las sales. Entonces, si nosotros observamos, todas las opciones en comprensión lectora pueden ser válidas, pero unas son más eficientes y coherentes que otras. Si nosotros derretimos un cubo de sal, pues claramente va a ser más dispersa la sal y va a aumentar su concentración. Esto es más lógico pensarlo en un ambiente químico. Sin embargo, miremos la opción C y D. C.
El derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas porque este aumenta el volumen de agua líquida en el océano. D. El derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales disueltas porque muchas de estas se solidifican y caen al suelo marino. Bueno, si estamos hablando de un derretimiento, pues claramente la solidificación no corresponde, entonces pues la opción D tiene una palabra que no encajaría en todo lo que estamos haciendo en el análisis de mirar la salinidad y el derretimiento de los casquetes polares, en este caso en el polo sur, ¿no? En un determinado tiempo. Y C, el derretimiento de los casquetes polares disminuye la concentración de sales. Si las disminuye, quiere decir que hay aumento en ese casquete polar porque se solidifica. Por lo tanto, pues la opción correcta para esta pregunta sería la B, en relación con que si el hielo se derrite, también todas las sales y los cristales presentes allí también lo van a hacer y van a aumentar la concentración de sales disueltas en el océano.